Bienvenidos a otro capítulo más de Mae TV, acá desde TV Latina Digital. Hoy seguimos con las entrevistas especiales de este mes de la mujer, donde hemos entrevistado a mujeres espectaculares y, por supuesto, hoy no nos vamos a poner una flor en el ojal, nos vamos a poner un ramo entero en el ojal, porque tenemos a doña Mari Denise Munive Ángel Müller. Exactamente. Doña Mari, muchas gracias por estar acá con nosotros. Un placer de verdad tener a la vicepresidenta, segunda vicepresidenta de la República y la ministra de Salud. Y además, Presidente de la Junta Rectora del CONAPAM. no se queda quieta, doña Mari, es una barbaridad. Doña Mari, muchas gracias por estar acá. Más Todos bien, ellos. muchísimas gracias por la invitación y espero que este sea un ratito donde se puedan acercar desde otra óptica un poquitito más a Mary y no tanto a la ministra, a la vicepresidenta o a ese montón de otros sombreros. Sí, 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 sí. Queremos conocer a la mujer. Sí. Entonces, empecemos. Está bien. Porque la verdad es que eh, pregunté sobre su historia y me encanta la historia porque usted es una persona que viene desde abajo, le costó, eh, de gueto, le decimos nosotros, legítimamente. Me gustaría que nos contara un poquito de dónde viene doña Mari, cuéntenos por qué el Munive, siempre me gusta preguntar, y el Ángel Müller, de dónde viene su mamá, su papá, sus raíces. Nos gustaría mucho conocer a la persona. Por favor. Vean, yo soy hija de migrantes peruanos que vinieron obviamente para buscar un mejor horizonte por ahí de los años 70. Yo nací por ahí del 81, no hagan cálculos. Y 10 de abril Ay, del Dios mío, sí, 81, ya, sí, sí, ya. ya Para casi aquí, cumpleaños. sí. Sí. Pero bueno, bien cumplidos, bien cumplidos. Y mis papás son peruanos, pero mi abuelo de parte de mi mamá es alemán. Y por ahí ese Angermüller. Entonces, es una mezcla un poco de culturas, pero más allá de venir a un país en donde, gracias a Dios, se nos abrieron las oportunidades para yo poder viniendo de escasos recursos, la educación necesaria y las herramientas para poder de alguna forma tener, ser una profesional y ahora optar, te imagínese, por una vicepresidencia de la República No es y cualquiera. también por ser jerarca de un ministerio tan complejo como el Ministerio de Salud. No vamos a hablar ahorita de ministerios y de No, todo está bien. ahorita más tarde, ahorita vamos a hablar de todo eso, porque hoy que estamos grabando la entrevista es el día que se está habilitando lo de la vacuna, y usted anda. Ah, un poquito. Entonces, por eso hoy vamos a tener este ratito va a ser un relax, ¿ok? Relax, ok, está bien. Por favor, cuéntenos de dónde viene usted, cuál es su formación, esa parte de esa historia de vida que es un gran ejemplo, porque usted viene de un lugar donde cuesta. Así que si nos puede dar un poquito el detalle de dónde viene, dónde nace, ya es ¿cómo fue su infancia? ¿Qué jugaba? ¿Dónde estudió, por favor? Esa es la parte que nos interesa. Ay, Dios, sí, yo no hablo mucho de esto porque es una época un poco difícil, Ujú, triste, a veces hasta dolorosa, pero ujú. uno nunca debe olvidar de dónde viene porque eso lo impulsa para seguir adelante. Y lo más importante es porque le puede decir así, en puño y letra, de que de donde uno viene no define a dónde uno va. Correcto. Y, por ejemplo, hace poco pude ir a inaugurar uno de los Sensinais en donde yo estuve. Yo vengo de un Sensinai Eso, porque yo soy de Higuito Desamparado. eso. Y estuve en San Miguel, justamente en el Sensinay de San Miguel. Y ahí más bien fue así como Lindo. recordar un poco esos momentos. Ahí me acuerdo que cuando me recogían, uno salía y iba a una panificadora en donde vendían pedacitos de galletas. Ajá, ajá. Y a mí me encantaba, Pero exactamente, los recortes. recortes. Y como no había plata para muchas cosas, entonces a uno le daban un pedacito y me encantaban los ilustrados. Por eso esos redonditos, entonces uno le daba y uno andaba, era todo rojo aquí. Y esas son como de las, digamos que recuerdos más bonitos que tengo cuando estaba ahí en el Cencina y también me acuerdo del bendito banano, que era a veces lo único que uno llevaba en las loncherillas y que todo se aplastaba, pero que gracias a Dios existían estas ayudas de alguna forma con una visión adecuada de darle no solamente alimentación a la población, sino que ahí fue en donde a mí me enseñaron a leer y escribir, porque siempre he sido una niña un poco inquieta. Y al ser un poco inquieta, yo creo que tuve Sigue siendo una niña muy un qué bárbaro. poquillo, poquillo. Entonces, tuve la oportunidad de que y los profesores probablemente vieron ciertas habilidades para poderle sacar provecho y Ujú. así entonces me enseñaron. Mi
papá es un técnico en refrigeración Ujú. que en su tiempo en Perú trabajaba para la Marina Mercante en dibujando y diseñando lo que son barcos, pero obviamente aquí no tenemos marina, Sí, menos sí. militar. Sí, Entonces, cuando vino tocó acá, reinventarse. exactamente. Y mi mamá era ama de casa, pero por diferentes problemas y conflictos familiares tuvo que buscar trabajo, ¿verdad? Ujú. Y tratar de ayudar en el ingreso de la familia. Y ahí es donde ocupaban o necesitaban tener a sus hijas en un lugar todo el día, Sí. porque la que sabe, ¿verdad? Lo difícil que es ser mamá y trabajar, Es un uno, gran porcentaje, doña Mari, los que saben y, qué es eso de tener que levantarse y dejar, exacto. sí. Y lo mejor aquí es saber que usted puede dejar a sus hijos y estar tranquilo. Ujú. Y el Sensinay le ofrecía eso. Entonces, ahí fue donde a posteriori y nos pasamos a vivir a Tibás y ahí me pasaron de colegio a la maravillosa experiencia del Conservatorio Castella. Ahí Okey. entré a primer grado y desde primer grado estuve hasta noveno. Obviamente la visión de mis papás era porque era un colegio en donde lo que se pedía era un subsidio Ujú. mínimo para poder tener la alimentación y el transporte y era gratuito, ¿verdad? Como en este país, pero era todo el día. Y al ser Sí. todo el día, entonces de ellos podían Fungía seguir como trabajando. guardería también, entonces, sí, Más o fungía menos. como sí. Pero yo creo que eso fue maravilloso, porque dentro de esa elección pude conocer todo lo que son las artes y las expresiones artísticas a uno, digamos que lo llenan mucho, sobre todo cuando hay En cuál se momentos desarrolló? complejos. ¿En cuál? Teatro y viola. ¡Oh, Sí, qué bueno! sí, sí. Es eh, músico usted, entonces. Violista, Qué lindo. sí, Qué pero es un instrumento espectacular. a mí me encanta porque es más grave, es más dulce a Ujú. mi criterio, ¿verdad? Y creo que le llega más a uno, mientras que el violín, no me diga nada de Eva y Erasmo, son más, hay agudillos y Sí, molestan más, sí, sí, sí. pero para mí digamos que siempre fue como la viola. Y el teatro porque era una manera como de disfrazarse del Sí, día a día y poder yo he presentar. actuado, Sí, sí, y me encanta la actuación. sí, Creo que es una manera artística, el cine. Si yo tuviera la capacidad de en alguno de mis multiversos, sería así, productor de cine. imagínese. Me encanta la gente actuar y ver a la gente, Sí, pues, y se necesita eso que usted tiene, que es que no quedarse quieto, ser inquieto, sí. ser. Sí, a mí digamos que esa es una buena herramienta para expresión corporal y para expresarse y para poder definir muchas de las cosas que uno tiene inquietudes, sobre todo en la adolescencia, etcétera. Pero bueno, ¿Qué de eso, perdón, qué de eso artístico lleva usted digamos, a casa presidencial? Porque esa parte artística es un chipcito o es una chispita que siempre está ahí y siempre colabora en algo. Yo lo digo porque toda mi vida he vivido de hacer arte, entonces yo sé que esa parte de la chispita, algo tiene que meterle usted en su día a día. vea, esa pena artística creo que lo que me ha ayudado es no solamente a apreciar más las diferentes manifestaciones que hay, a que cuando yo tengo la posibilidad de poder, o sea, por ejemplo, Casa Presidencial es una galería de arte. Yo no sé si ustedes lo han visto, pero es una galería de arte increíble, de esculturas y obras de pintura Pero hasta que este gobierno, ¿verdad? bueno, yo desconozco porque Sí. yo no la conocía, pero cuando yo llegué, yo dije, ¿qué es esto? Esto lo deberíamos conocer todos los Ujú, costarricenses y sobre todo las pequeñas generaciones, porque desde pequeñitos uno empieza a aprender a querer el arte. ujú. Y ahí fue donde abrimos lo que son las giras escolares. Sí, Y qué bien. entonces nosotros volvimos a retomar eso porque lo tenían ahí sepultado. Ujú. Lo aperturamos y ahorita hemos llevado cualquier cantidad de chiquitillos de diferentes partes del país para que no solamente sepan qué hace el Poder Ejecutivo en Casa Presidencial, sino también para que vea Disfruten ir. la historia que transmite el arte que hay ahí. Entonces, esa es, digamos que una de las cosillas que me No, arroja. una escultura da Vinci en Casa Presidencial, una escultura da Vinci que es espectacular. No, o sea, no se imaginan las cosas. Sí, Mejor uno calle callito, ¿verdad? Porque después dice, ¿cómo no se roban eso? Pero es una sí, cosa hermosa, sí. maravillosa y El Da preciosa. Vinci es espectacular, sí, No, eso es. pero vea, más allá que eso, y yo creo que mm, es una forma de vida y es una forma de expresión. Entonces, también incentivar a diferentes personas a que disfruten y sobre todo, ojalá tengan alguna expresión artística como parte de su vida, como el deporte Ujú, o como cualquier otra cosa saludable, para mí, digamos, es ponerle un ladrillo positivo a un niño o un adolescente. Entonces, con esa visión, ujú. también uno trata como de empujar un poco todas esas líneas Y artísticas. eso juzga mucho en el carácter político, la parte artística, tener esa, ese que vale lo político, pues ayuda también muchísimo.
Pues creo que, no sé, Dios sabe por qué hace las cosas y yo soy muy creyente, no soy religiosa, pero soy muy Ujú. creyente y ahí es donde uno dice, ¿por qué me fui por teatro? Y uno, ¿qué se iba a estar imaginando que yo iba a estar en estas lides, verdad? Tratar de comunicarse, comunicarse adecuadamente Ujú. en esto que a veces es un poco tan técnico, tan cansado y tan tedioso, con esas herramientas que a uno le enseñaron desde chiquitillo, pues por algo sirvió, No, y algo yo creo que arrojó. muchas veces usted debe estar echando humo y la parte actoral le sale ahí y se No, le se ve viene así todo el como, mundo. como, intentémoslo otra vez. Sí, Sí, vamos, toma 100.000, sí. vamos, pero sí, no, no, ahí Y vamos. a nivel de teatro, ¿qué hizo? Porque si le gustó, ¿qué le gustó la parte dramática? Es tan rico la Sí, parte. ahí digamos que yo tomé una decisión, tal vez para la edad que tenía era un poco más madura y aunque disfrutaba y me encantaba un montón el arte, yo tenía dificultades económicas importantes Ujú, en mi ujú, hogar ujú. y eso hizo que en alguna medida ni siquiera lo que era el subsidio para el pago de la alimentación y el transporte fuera algo que se Pues, pudiese hacer. sí. Entonces ya llegó un momento en el que las mismas orientadoras me dijeron, vea, no podemos estar todos los años en esto. Ujú. ¿Qué le parece? Usted tiene buenas calificaciones. Sí, optamos porque se traslade a algún científico y ahí no tendría, digamos, que incurrir en esos Con eso. gastos. Entonces yo dije, y está bien, vea, para mí las orientadoras siempre han sido como esos ángeles que de alguna Ujú. forma pueden cobijar a una persona y ver algunos talentos Qué bueno. que tal vez uno mismo no toca, porque, digamos, ninguno de mis papás ha sido universitario, Ujú. ni tienen tal vez el conocimiento para poderlo a uno encauzar. Y yo a veces esto lo digo como paradójico, pero por ejemplo, a veces uno dice, eh, qué dichosa su mamá, debe sentirse muy orgullosa de que usted haya estudiado. Y Ujú. a veces uno dice, y la gran aspiración de mi mamá era que yo fuera una excelente esposa y ama de casa. Y no es que eso fuera malo, Sí, sino que a eso, digamos que aspiraban en esos momentos. sí, Y ahí es donde uno dice, "Uy, si supiera, ¿verdad? Todo sí. lo que uno tuvo que hacer Me para tocó a poder, mí romper esquemas, sí, sí, exactamente. sí. Y digamos Porque me que imagino que usted fue la primera a nivel profesional, teniendo artísticamente, política, en todo lo que me imagino que si, pues sacando por lo que usted dice, usted es la que está rompiendo brecha en su familia, en punta de lanza en lo que es todas estas cosas a las que usted se está dedicando hoy en día. por ejemplo, en Costa Rica yo no tengo propiamente familia y eso ha sido muy doloroso porque mi familia era como mi hermana, mi mamá y mi papá. Todos los demás están en Perú. Entonces también uno aprendió como a estar eh, digamos que más compenetrado en sus cosas, yo leía un montón, mi vida eran los libros y meterme en las novelas de Agatha Christie y vivir ¡Uy, qué esas vidas, bueno! ¿verdad? Porque Sí, era yo como conmigo un mismo, poco más, yo conmigo mismo pasándola sí, bien. y es porque sí, digamos que sí teníamos alguna familia que había venido, pero ya cuando ya era grande, pero esa familiaridad que existe en el Sí, costarricense, que yo la conocí ya cuando, digamos que me casé y cuando tuve novios en ese momento y veía ese familión y que los primos y que mm, todos ahí metidos en una casa y todos disfrutando, yo, vea qué bonito. Eso, digamos que no lo viví, no porque no tuviese familia, sino porque no vivían en este país. ujú. Ya cuando los conocí, yo dije, híjole, qué familión tengo, pero Pero ya nunca había pasado el pudieron estar. proceso. Exacto, Sí, ya había y ese exacto. proceso es súper necesario. No, y muy bonito, pero bueno, creo que a falta de eso, compensación con leer. Y yo creo que esa lectura me hizo tener un conocimiento diferente al que pude haber tenido con solo, ¿Cuál es su digamos, autor quedar. favorito o autor favorito? Ay, tengo tantísimos. Digamos Yo digamos, disfruto, vea, obviamente hay diferentes, tipos a de mí me li gustó mucho El crimen y el misterio. Entonces, Sir Arthur Conan Doyle, pero era como muy bajón. O Agatha Christie me encantaban Agatha en ese Christie, sí, sí, tiempo. sí. Entonces, era como tratar de averiguar quién era el asesino y quién esto, todo. Ujú. Pero cualquier lectura y sobre todo las novelas que de alguna forma me entretuvieran y me trasladaran a algunos otros parajes o a algunos otros entornos, para mí era, digamos que lo mejor. Y suena, digamos, suena un poco triste, pero qué bueno haber escogido esa línea. O sea, es con meterte en libros y esto puede ser un ejemplo para muchos que nos están viendo, muchas chicas que hoy nos están viendo, que tal vez están pasando una condición como la que usted está pasando, de que se sienten un poquito solas, de que tal vez no tienen esa, no se sienten comprendidas o no tienen un soporte de alguien y en vez de esconderse en otras cosas, que busquen una opción como la que usted buscó porque funcionó. Tuve una mamá muy estricta, ¿verdad? En donde obviamente ella generaba cierta estructura y
pese a las circunstancias en las que vivíamos, supo, digamos, inculcarme los valores y principios básicos para poder de alguna forma yo no irme por los malos caminos que Mm. ofrecían, sino para poderme quedar ahí. Y de ahí, la lectura fue para mí ese enganche y mi pasión. Y aunque no tenía recursos para comprar libros, me encantaban las compra y ventas. Y justo en la Tesoros, entonces, no, era una ya cosa. uno se va a Entonces, bucear, se pone el traje, se mete y no, vámonos. pero vea, ya la gente me conocía porque me dejaba así los libritos separaditos. Pero más allá que eso, es que me dio tal vez una visión todos estos, digamos, libros o contactos con otro tipo de culturas, Mm, países, parajes, las descripciones y todo, en donde yo ya al ver los problemas, al ver el entorno, yo dije, no, yo no puedo de alguna forma continuar en esto. Yo me sentía como la que tenía que rescatar a mi familia y que quería ujú. darle un futuro mejor. Y yo padecía en ese tiempo Entonces, de ahí empezó a escribir su propio libro, doña Mela. exactamente, o por lo menos a tener unas decisiones que tal vez para la madurez que tenía fueron las más adecuadas. Y yo, digamos, al padecer mucho de migrañas en cierto momento y a veces terminar en el hospital, tuve acercamiento con los médicos, ¿verdad? Del Ujú, hospital. ujú. Y me acuerdo en un Ahí fue momento, donde le picó el gusanillo. ahí fue, porque en un momento llega y yo veía como uno llegaba tan mal, tan mal, tan mal, y ellos parecía como que a uno lo tocaban con poderes mágicos. Y ya. Y uno salía bien, y yo decía: "¿Pero qué es esto tan maravilloso?". Yo Y a quiero, mí yo sí, quiero ese poder. yo quiero ese poder. Y uno observaba, siempre he sido muy observadora del entorno, y yo decía: "Mira, este vino así y se fue bien, y este vino asá y se fue bien". Entonces yo dije: "No, ¿qué es esto?". Y la biología siempre me ha gustado. Ujú. Ahí fue donde por ahí de séptimo, octavo, yo dije: "Mira, yo quiero ser médico". Pero eso era un sueño de opio, ¿verdad? Porque primero Séptimo, octavo fue donde usted dijo, qué vacilón, ujú, qué increíble, ¿verdad? y por eso yo dije: no, Y esa aquí Mari de séptimo a octavo no sabía todavía la rueda que le faltaba por llevar no, para para nada, pero sí, de alguna manera, sí, yo he sido una persona muy perseverante y de objetivos claros y Ujú, fijos. Y entonces yo dije, yo quiero ser médico, ¿qué tengo que hacer para alcanzarlo? Y obviamente el colegio en el que estaba en determinado momento es precioso, adoro el arte, pero no me generaba tal vez las herramientas en ujú, ese momento ujú, para yo poder optar por la única universidad a la cual podría ingresar, porque yo no podía pagar una carrera ujú. como esa. Tenía o sí que ir a la Ah, Universidad de universidad Costa pública. Rica. Mm. Y ahí es donde yo dije, y sí, me estoy poniendo ahí la barra, pero bueno, vamos a ver. Y cuando la orientadora me dijo, vea, usted tiene buenas calificaciones, ¿por qué no por ir a un científico? Yo le dije, sí, vamos. Vámonos. Y ella me hizo toda la matrícula. Y cuando fui a hacer el examen, y sonada y media. Sí. Sonada y media, porque yo no tenía la menor idea de qué era Ya la con materia de la sí. mitad del examen. Yo dije, pero ¿en qué momento esta gente vio esto? Yo por ahí ni pasé. Entonces, obviamente Sí, no entré y me vi en diciembre sin matrícula en el aire y en ya el no limbo. podía entrar al Castella porque no tenía plata para los pasajes. Entonces, ahí fue donde yo Colegio dije, público. al Liceo Mauro Fernández. Y Pero hay una historia muy interesante que yo la cuento y que de alguna forma me marca, porque en ese momento había un director que en paz descanse que se llamaba, le decíamos Chalo, don Gonzalo. Y don Gonzalo llega y yo voy porque, digamos que fui casi que a hacerme la matrícula. Voy y busco al director y ya había pasado el tiempo de matrícula y todo. Yo le dije, vea, yo vengo de este colegio, tengo buenas calificaciones, quisiera entrar a décimo porque me quedé en el aire. Me dice, no, usted no puede entrar. Y además ya tenemos la matrícula llena y de alguna u otra forma, usted viene a ese colegio, se va a quedar y ya yo no quiero más repitentes. Pero así me lo dijo. Y yo dije, comité de apoyo y medio. Entonces, llegó y vea, yo no sé qué vamos a hacer, pero yo necesito estudiar. mm, Entonces, ¿qué podemos hacer? Y yo, vea, yo soy graduada de esto, tengo teatro, me hace, bueno, aquí ocupamos poner, digamos, como adicionales o actividades adicionales, y me están exigiendo poner algo. Si usted le da esta adicional a los de quinto y cuarto año, la dejo ingresar y yo, hecho. Ahí fue, lo importante que es tener un vea, arte, algo que lo no, acompañe, no llegar a con las manos
pero vea, ese fue el trato que hice para poder ingresar. Y usted no se imagina, ¿verdad? Trato con el Ingresando, diablo. pero vea, para resumirle el cuento, como le digo, Dios sabe por qué hace las cosas, porque las experiencias que yo aprendí en ese colegio tal vez son las experiencias de la vida Transformadoras. más formadoras que yo he tenido. Y si yo no hubiera pasado por ese colegio, el UCR me hubiera comido. Hubieras hecho pretil uno, pretil 2, Sí, pretil me hubieran 3 y pasado, ahí sí. me hubiera quedado Porque no, porque probablemente. hubiera llegado sin colmillo, hubiera llegado No, sin exacto. esa maña, sin Y sin uno esa ve calle. los reales contrastes cuando uno se enfrenta a determinada población que uno dice, sí, yo tenía mis limitaciones, pero yo tenía compañeras que lavaban la camisita todos los días para ponérsela el otro día. Ujú. Y yo pasé momentos y yo se los comento. Por eso a mí, digamos que ir al colegio, a veces hay cosas que me mueven porque la comida que yo tenía era la comida que yo comía ahí. Y ahí es Sí, donde uno dice, ahora, ¿cómo no va a haber comida? ¿Cómo no voy a aperturarse en Sinais? ¿Cómo no? Porque uno sabe que muchas veces eso era lo que lo alimentaba a uno. Entonces, ahí es donde uno la dice, casa, era la ca es que ahí sí, di, sí, si ahí te educaban, te daban de comer y además de eso, ahí sí, y usted casi no tenía familia. Y con lo que me acaban de decir, eso fue había lo una que formó a situación la líder que hoy compleja, está sentada acá. sí, pero ahí es donde, pese a todo, se hizo y cuando terminamos, digamos, quinto año, que había que presentar el examen, Ujú. eh, yo hice el examen obviamente para el TEC y para la UCR y había que sacarse más de 700 para poder ingresar, para yo poder decir, bueno, más o menos entro a medicina, Sí, porque es muy difícil sí, y sí, en sí. ese momento solo eran Para 100 escoger la cupos, carrera que usted quiere, tiene que tener 100 un cupos para todo el mundo. Entonces, yo, vea, nunca se me va a olvidar el momento en que me dieron la calificación. Agarré esa calificación y lo primero que hice fue ir a buscar al director a decir, ¿usted se acuerda cuando usted me dijo que usted no iba a pasar y no sé qué? Vea, aquí está. Muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad, pero hasta luego. Entonces, ¿Qué ahí se siente? es, Perdón la honestidad, y aquí estamos hablando como hablamos. sí, Qué rico, sí, qué porque rico. Porque eso que usted hizo ahí, ha formado a la persona que en sí, otras cosas ha tenido que llegar es otra, tome igual. no, y sobre todo porque creo que si yo no tuviese, digamos que esas que de alguna forma me ha hecho salir de donde yo salí, que otra persona hubiese ido con ese comité de apoyo y es un desánimo y una, o sea, y se sale del sistema Y a escolar y muchísimos les ha colegial y pasado, a un montón de personas. bueno, Entonces, ¿qué miles de está personas. haciendo gente parada en esos puestos que lo que debería hacer es retener a estas personas para que tengan un mejor futuro? Eso para mí, digamos que me enseñó justo a que uno tiene que ser gente escalera, que suba Ujú, gente y que jale, ujú, no que más bien los tire por la borda. Y ahí es donde uno demuestra que por más que hayan en energías negativas, gente que no quiera o gente que no cree en uno, si uno cree en uno, uno lo alcanza. Y dicho y hecho, pude entrar saliendo de Eliseo Mauro Fernández, ¿verdad? sabemos. De una vez a la Universidad de Costa Rica a hacer medicina. Entonces, ¿Cuánto sacó en el examen? Sí. 701 entré así, así, dejando los pelos en toda el alambre, pero entré y esa era la meta. Pero ahí fue donde entré y claro, ¿verdad? Fue como un derramamiento de ceros al inicio, porque que los cálculos, que la biología, que la química, pero nuevamente ahí uno, si quiere, puede y poco a poco fui adaptándome a ese entorno tan complejo, que no solamente es complejo a la hora de la exigencia, complejo a la hora de hacer algo que nunca había hecho, sino concentrarme en el estudio, porque Ujú. gracias a Dios creo que tengo la facilidad del aprendizaje y ahí es donde por eso he podido, digamos, evolucionar y tener tópicos tan diferentes y manejarlos Y aún prontamente. así, manejarlos rápido, sí. Exacto. Y salir, después salir de la universidad con una licenciatura, hacer un posgrado en medicina familiar y comunitaria también de la Ujú, Universidad de Costa Rica. Al mismo tiempo, hice una maestría en administración de servicios de salud, justamente porque yo decía, puchica, tengo que hacer proyectos, tengo que presentar cosas en la comunidad, ¿cómo lo gestiono? ujú. Si aquí no me enseñan lo suficiente para poder hacer Aprender a gestionar. esta maestría me va a enseñar. Y entonces la hice. Y también, digamos que uno de los mayores retos, independientemente de la parte del estudio, porque yo
amo estudiar, me encanta Sí, 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 aprender. No es una es verde, la no, pero verde, es que típica verde, la no, verdad. pero es porque a mí me gusta Sí, aprender, no es porque yo haga no, me sí, gusta sí. y de ahí se me facilita. Entonces, de ahí pero de los Aparte de que mayores me gusta, me rinde. exacto. Entonces, de ahí, ¿qué Este, hay que podemos hacer? sacarle ¿Qué tenemos que podemos hacer? sacarle provecho. Sí, entonces, dime, ustedes le dan limones, haga limonada, y eso fue Correcto. lo que me dieron, pero no me ponga a cocinar. Por favor, no me ponga a coser, que no sea piel, no me ponga a coser tela. No, ve, hay de ahí para todo ahí en la viña del Señor. Qué bueno. Y yo tan buen Entonces, cocinero que soy. ve, sí, Es que hay de todo en la viña del Señor. para Usted me pone a todo hay en coser la una viña del persona, Señor. imagínate cómo la dejo, Ah, yo ¿verdad? sí se la dejo linda, Yo hermosa me y imagino. preciosa, pero póngame a poner un botón, se me cae. Sí. Entonces, pero a lo que me refiero es que el mayor reto creo que yo he tenido en mi vida es mis hijas. ¿Y por qué? Porque, no sé, tal vez como todo médico tiene que Ujú, gustarle la vida estrecha, ¿verdad? Y me tocó tener un embarazo gemelar muy complicado. Y okey, ese embarazo gemelar muy complicado hizo que yo estuviese casi que la mitad del embarazo acostada. sí. Y De alto riesgo todo el proceso sí, y qué placenta previa y que todas esas eh, carajadas y que ve más que eso, es el sentir la impotencia al inicio de que decían de que probablemente iba a perder a mis bebés. oh, Y usted ver, y creo no que las quieren ni moverse mujeres porque cada movimiento no, cuesta. sí, y donde usted ve, y vea, y no estoy hablando cosas así, cuando usted se limpia y ve rojo, y usted le dice en cualquier momento, y entonces usted más bien está buscando ahí restos para ver si, Si es si tu algo, bebé. sí, Sí, así eso sí. es lo más duro y lo más terrible que puede sufrir cualquier mujer que Uf, realmente quiere no a ese tengo bebé. ni la más No, mínima no, es idea cómo terrible, es es. terrible. Pero bueno, ahí aguanté, se aguantaron ellas, ¿verdad? Ajá, Y después el problema de ahora, el embarazo prematuro, ¿verdad? Y que se venían y se venían, y como eran dos mulonas, se vinieron prematuramente. ¿qué Entonces, meses? como a los 7 mesinas que llaman, Meses. ¿verdad? Pero más allá de eso, es que eh, nacer y verlas así, pasar nada más porque ya las llevaban al hospitalizarlas, ¿verdad? Y eso que uno, porque es que, digamos, esas experiencias de vida a uno le enseñan mucho porque uno llega con el vientre lleno y sale con el vientre vacío, pero con los brazos vacíos. Oh, Y ahí es donde uno dice, puchica, hay cosas que uno tiene que enfocarse en la prestación y en la atención de servicios de salud, ajá, porque me meten a un lugar en donde todas están chineando. sí, Y uno, es la peor tortura. y tengo miedo, Es no, es la y peor tengo tortura de incertidumbre, que y usted tengo no sabe ni ha podido ver cómo están sus hijos y están todo el mundo sí, chineando. Entonces, ahí es donde creo que, sí, son ya experiencias le que a uno traemos le sueño. enseña, Sí, 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 te le forman. enseña, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, todo salió bien, y ahora más bien son unos adolescentes, ¿Cómo se llama? Sofía y Ariana. Sofía, un saludo para Sofía y Ariana. Si son gemelas, Gracias. deben de ser terribles. No, ellas son lindas, buenas, son niñas buenas. No sé, si salieron a la mamá, ya me imagino Son cómo están las. muy Sí, inquietas, sí, ¿qué edad muy tienen? inquietas, 15 años. 15 años. Sí, Qué experiencia esa. sí, sí, Y yo sé que tal vez no es un tema, pero hay muchas personas pasando por eso, doña Marita. sí. Ese dolor, esa soledad. Hay algo que se hace con esa gente, porque si a usted le pasó, le pasa a muchos. Vea, Bueno, yo por lo menos en el nacimiento de mis hijos, los procesos fueron un poco complicados y yo sé lo que fue estar ahí solo, sentadito ahí. Nada, que nadie llegara y preguntarle y decir, necesito 14 horas esperando para que nazca mi hija y mm, todo mal y crisis y soledad y es muy fuerte. Tan fuerte que es un recuerdo que usted todavía tiene ahí súper latente. sí, digamos que por eso a veces no hablo de cosas porque son como Ay, qué bien, qué sentimientos rico, que qué quede ahí. rico. Así es, qué rico, qué rico. Pero más allá que eso, creo que, y lo decía ahora justo que veníamos de una universidad y veíamos a unos estudiantes, a uno le enseña más, sobre todo si tiene alguna profesión en ciencias de la salud cuando uno es paciente. Porque cuando uno es paciente, usted está en la mayor vulnerabilidad, Mm, en el peor de sus momentos, sintiéndose como la peor cochinada del mundo y siendo atendido por gente que usted ni conoce, mm, enseñándole lo que, si acaso al esposo no le ha enseñado, ¿verdad? ujú. Y estando ahí, ¿verdad? Por Estamos, ciento vulnerable. y las personas que se forman para prestar ese servicio tienen que ser personas diferentes, especiales, porque si no, es más difícil tolerar estar en esa Si no tienen situación. esa pasión, si no tienen. Exacto. Y ahí es donde yo le digo, hay cosas que son de vocación. Y prestar servicio directo en salud tiene que ser algo de vocación.
Entonces, ahí es donde creo que los sistemas de salud tienen que virar, tienen que cambiar, porque hay mucha queja. Como le digo que hay gente, vea, excepcional Sí, 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 y sí, sí. maravillosa, y que yo me Y acuerdo son que los los casos que controles, eran sí. los malos, esto ya hubiera Ah, quebrado no, hace mucho Dios tiempo. No, no, guarde, no. Dios Son guarde. más los No, buenos. no, vea, yo he Sí. tenido profesores maravillosos, gente que de alguna manera a uno le ha tocado el corazón más que el conocimiento, Ujú, y eso es algo que no se aprende en los libros, y las experiencias de la vida, uno, digamos que hace que, aunque uno esté cansado, aunque uno está, dice, uno entiende la preocupación, entiende la problemática, a veces de que le dicen a uno, vea, mi mamá tiene esto, o vea, mi hijo, o los WhatsApps, y uno dice, bueno, vamos a ver qué tiene, ¿verdad? Aunque uno no esté en eso, pero uno se pone en el lugar de ellos, porque yo tengo la bendición de tener un conocimiento que hace que tal vez se me faciliten muchos de estos procesos que para otra persona puede ser lo más frustrante, difícil y negativo del mundo, que es una enfermedad. sí. Y ahí es donde uno, sí, que es un don que uno debería prestar al servicio de las personas. Entonces, no sé, yo adoro ser médico, yo creo que si no hubiera sido médico, no sé qué hubiera sido, pero más allá de ser médico es ejercer la profesión al servicio, digamos, de todos. Por eso es que soy servidora pública, porque después de terminar todo, yo, mi mayor aspiración era ser trabajadora para la caja, porque yo veía ahí todas las enfermedades en el sentido Sabía de que usted de ahí podía aprender ayudar. y ver y Sí, todo, y en la interacción con sí. la gente. Porque de ahí a uno le enseñan, y más en la especialidad que es medicina familiar y comunitaria, en que uno no es una enfermedad, sino que es una persona compleja con un montón de problemas Sí. que no solamente se manifiestan de una manera biológica, sino que puede ser psicológica, social, hasta cultural, educativa, y que hay muchas necesidades de abordar antes que dar una prescripción. Ujú. Y el mayor ejemplo fue una vez que usted sale de un supermédico que le hizo un superdiagnóstico y que le hizo una prescripción, se la entregó y se fue el paciente y nunca le preguntó si podía leer. Y al fin y al cabo, ¿en qué Sí. acabó esa maravillosa prescripción? Mm. Si esa persona no pudo tomarse el medicamento porque ni siquiera supo qué era lo que Que era lo decía el que les papel. Entonces, el qué estar, pequeño, así, qué no, detalle más exacto. Entonces, microscópico, a veces esas imagínate. luminarias, ¿de qué sirven si usted no le puede llegar a la persona a que haga una transformación, un cambio o una mejora en su vida para mejorar su salud? Eso creo que es de los grandes aprendizajes que me ha dejado a mí la medicina familiar y comunitaria, Ujú. que es llegarle a usted como persona y no llegarle a un brazo, a una pierna, a un corazón, a Wao, un estómago, sí, o a porque un para número en muchos una somos un cama número, o a una enfermedad, sí, porque usted no es una es el enfermedad, paciente, es la es enfermedad que tiene. una persona. Sí, entonces la enfermedad es aquel es el que tiene tal, y no ni siquiera saben cuál es. Entonces de aquí Exactamente. nace su espíritu de servicio, de aquí es donde usted le entra esa pasión, aquí es donde ya, ya, ministra de salud, qué más sueño cumplido que este. No, pero no, es que son muchas historias y no sé Ay, no, cuántos pero capítulos por vamos favor, a tener aquí. cuénteme. Este, Vea, la parte política la podemos dejar para después, porque honestamente la parte humana me interesa muchísimo más y me encanta la historia y eso es lo que la gente necesita saber. Esto es lo que toca los corazones, doña María, así que gracias. vea, yo en la vida me imaginé nada político. Es más, toda mi vida ha sido técnica y yo he Ujú, trabajado, estudiado y evolucionado mucho en los lugares en los que yo he estado. Por ahí del 2021, un grupo de personas estaban preparando un plan de gobierno y me dijeron que con los conocimientos que yo tenía en administración y gestión hospitalaria, les parecería interesante que aportara al capítulo de salud de ese ujú. plan de gobierno. Y yo le dije, bueno, pero ¿quién es el candidato? Y me dijeron, don Rodrigo Chávez. Y ¿Quién es ahí, ese carajo? es que ahí es donde yo ¿Quién sí, es ese ese? nombre me sonaba, porque siempre he sido una persona muy tequiosa en ver qué es lo que pasa en el ambiente, en el entorno, y siempre he sido de las que me lee el periódico y de que ando ahí con ciertas rutinas. Y yo sabía que él, en ese momento había sido ministro de Hacienda y digamos que en ese estaba como de comentarista de muchas problemáticas que teníamos a nivel país económicas. Y yo me formé un año en Argentina y justo pude ver muy de cerca cómo decían, viene el Fondo Monetario, vamos a tener problemas en esto, en lo otro, y vi cómo, por ejemplo, la población en un mes
yo la veía y que venía y venía y venía el coco, ¿verdad? Le decían el Ajá. Fondo Monetario. En un mes habían unos cuantos indigentes, al siguiente mes habían gente literalmente viviendo abajo de las tiendas y en las carpas, y casi que cuando yo terminé la formación, habían todos los, digamos, el círculo que ellos tienen ahí cercano, ya casi que viviendo en los parques del Obelisco, comiendo en, digamos, en ollas comunales y perro, gato, hijos y todo, así en carpas a las afueras de muchas tiendas y tiendas y un montón cerradas. Y era una crisis económica importantísima en donde yo pagaba de matrícula, me acuerdo, $124 el día uno y al día final eso equivalía a $64. Vea la devaluación que habían sufrido. Y yo Wow, cuando vi sí. eso, yo dije, Dios mío, si esto llega a Costa Rica. Sí, nos Y llevó candanga. cuando llego a Costa Rica y empiezo a escuchar los mismos tambores Tocó. y viene el fondo, yo dije, ay Ay, no, Dios mío. ¿qué hacemos? Busco Y mi arpa de una vez. ahí fue donde yo dije, esta cosa no la entiendo, pero voy a empezar a entenderla. Okey. Y era todo el ámbito económico. Mm. Y ahí es donde yo empecé a escuchar a don Rodrigo y yo dije, mira, este señor sabe, maneja Se la esto sabe un y toquecillo, se la sabe un este es el toquecillo. problema que tenemos ahora. Mm. Entonces, cuando ellos me dijeron, es para él, yo dije, está bien, perfecto. Y ahí entonces empezamos a trabajar. Luego de empezar a tener unas reuniones, yo no sabía que a la hora de exponer él estaba viendo, ¿verdad? Porque uno lo exponía como en un equipo de trabajo, pero él siempre anda en la jugada en todo, ¿verdad? Y ahí es donde me acuerdo que por ahí de finalizando agosto sale lo del bendito acoso sexual y que eso, que yo, ay, no, digo, no, yo no tengo tiempo para andar en problemas, yo mejor dejo el trabajo de aquí, ¿verdad? Y que le vaya muy bien. Entonces yo le Ujú. dije a la persona que me había enlazado, vea, muchísimas gracias, pero aquí está el trabajo, yo ya no quiero, digamos, ninguna vinculación con Sí. alguien que, digamos, tiene ese ligamen y que nos vaya bien. Y como al día o a los 2 días me llama la persona diciéndome que don Rodrigo quería conversar conmigo y yo, aquí, muchas No gracias, pero salga. no gracias. Sí, sí. Y me dice, no, es que él quiere explicarle. Y yo, bueno, siempre he sido una persona que busca los 2 lados de la historia Sí, para poder de alguna sí, forma sí, formar criterio. sí. Y yo le dije, bueno, está bien, pero usted me acompaña. Y me dice, sí, está bien. Y yo, bueno, perfecto. Cuando fui, me enseña los files del Banco Mundial en donde venía todo el análisis que habían hecho supuestamente por esos casos de Ujú, acoso. ujú, Yo los revisé y todo, y en la formación he tenido, digamos, alguna preparación en eso. Y yo dije, efectivamente, aquí no hay nada. ujú. Entonces yo le dije, bueno, está bien, ya estoy convencida de que aquí no hay ningún problema, voy a seguir trabajando para el plan de gobierno, no hay problema, ¿verdad? Seguimos y me dice, no, yo quería que usted estuviese convencida de que aquí no había pasado nada y que todo eso eran, digamos que, porque para mí antes lo que salía en el periódico era Era santa palabras, palabra. sí, sí, sí. Después de esto, fue así, se me cayó Sí, sí, sí. la Toca careta. mucho, sí. Y me dice que esto era mentira porque yo estoy pensando en usted para postularla como vicepresidenta en la papeleta presidencial. Y yo dije, ay, muchas gracias, pero no gracias. Porque yo para eso no Por ahí, estudié. no es por No, ahí, yo para digamos, eso no sí, estudié, no es por ¿verdad? ahí. Véala, véala. Y entonces me dice, pero ¿qué es lo que usted quiere de la vida? ¿Qué es lo que usted plantea? ¿Cuál es la visión suya? Entonces yo le empecé a contar de la caja y la mejora y esto y el otro. Y me hace, Eso era una es, entrevista, usted sabía, ¿verdad? yo no, Sí, sí, me sí, sí, estaba sí, haciendo la sí, sí. entrevista, pero yo nada más hablando tranquilamente. Y he hablado con doña Cindy, he hablado con doña Paula Bogante, o sea, y a todas les utilizó la misma estrategia. Vea, conversemos un ratico, y lo que estaba haciendo era Exactamente la entrevista. total. Y ahí es donde entonces luego me saca. ¿Y por qué usted cree que con ese conocimiento y esas capacidades no puede alcanzar esos objetivos siendo vicepresidenta de la República? Ujú. Y ahí fue donde me dejó fría. Porque la dejó sin respuesta. Y yo, Sí. exacto. Entonces yo dije, bueno, déjeme pensarlo. Le contesto en tantos días. Y yo, sí, pero vea, necesito que me conteste en tal fecha porque no sé". Está bien. Y yo dije, ay, Dios mío, este señor está. Entonces, me fui y en ese momento hablé con mi esposo que me dijo, claro, por supuesto, vaya, aunque sea una experiencia, usted merece que la escuchen, puede Ujú. generar muchos cambios. Y yo, ay Dios, está raro, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar con mis amigas, que mis amigas así son antipolítica, anti todo, y me van a decir, salga de ahí corriendo, olvide lo negativo del Ese operativo, mae que era, está por loca. favor, Y lo peor es que a las 4 me dijeron, hágale. hágale porque sería bueno que usted, alguien que nos represente, Esté realmente ahí, que esté ahí y que entienda y deje de estar hablando ese reguero de gente que no tiene ningún conocimiento técnico y se mete en cosas y yo, ah, no, ustedes están mal.
¿cómo me van a hacer eso a mí? Si ustedes eran mi excusa para decir que no. Entonces, La que ahí estaba mal fue, era otra amiga mía. ahí fue donde yo dije, bueno, de ahí, estamos, me acuerdo, en un 2,6% de aceptación. En ese momento yo dije, esto no va para ningún lado. Improbable. Improbable marca Acme. Yo dije, no, por la experiencia y todo eso, ahí vi, bueno, tengo tantas vacaciones, voy ahí, había negocios, está ahí, perfecto. Bueno, vamos a entrar. Y acepté. Ay, Dios mío. Y ya ¿Qué usted me metí? sabe la historia, ¿verdad? ¿En qué me No, metí? ¿en qué me metí? La experiencia de tener a los medios, me acuerdo que yo dije, vea, pero la última semana de septiembre yo tengo vacaciones siempre programadas, porque mi vida era así como un cuadrado, yo estructuraba hasta la cantidad de respiraciones que tenía por día. Y yo decía, bueno, en la última semana de Ahora le toca a septiembre, Karencita hacer no, ahora yo no sé ni lo que pasa en el día. Voy diciendo que, o sea, esta Sí, vida es ¿dónde estoy? ¿Qué increíble. día No, es? Sí, más o menos. Pero eso le genera a uno tolerancia a la frustración qué increíble, bien. resiliencia, mucha resiliencia. Y cuando vi, toco suelo costarricense y me dice, tiene entrevista con Randall Rivera en Matices el lunes. Y yo me acuerdo que yo escuchaba a Randall Rivera y yo, Ujú. pero usted está poniendo ahí un pichón hacia que le den tiro al blanco Sí, enfrente. porque eso es un No, pero yo le digo, pero yo no. Entonces me agarró doña Pilar. Y vea, me dice, usted habla así, habla, bla, bla, bla", y listo. Ese fue el entrenamiento. Y Master láncese. Chief, pero con semejante. Master Chief y yo, láncese. Y así empezamos. Pero bueno, ha sido toda una experiencia, creo que la mayor experiencia que he tenido Supongo que en tiene, mi sí, vida. que Y sí. después haber pasado por el primer proceso, digamos, de la elección, en donde yo dije, no, no, aquí muy bonito va a ser. Y es más, hasta me puse el mismo vestido con el que fui a aceptar ser parte de la papeleta, Ujú. como para decir, vea, empiezo un ciclo, cierro un ciclo, muchas gracias, muy bonito y todo. Y cuando dice, pasamos a segunda ronda, y yo, pero, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que ¿Por está qué me pasando, hacen esto? nena? O sea, esto no estaba planeado. Mi Ah, planificador sí, no sí, sí. Nena, venía a que esto no esto. estaba Aquí no planeado. ¿Qué está estábamos. pasando? Entonces yo dije, bueno, no, 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 vamos a ver. Y ganamos la segunda ronda. Ha sido muy, muy interesante porque igual uno entra con una visión y se va transformando de alguna manera esto hasta ahorita asumir un ministerio. Usted Es entró un primero como ministra vicepresidente, no, de vicepresidente pelado. pelado, Después, al ministra rato, de deporte ministra de y deporte. recreación. Un año estuve Sí. ahí, vea, fue de lo más aleccionador, lo disfruté un montón y después me hicieron así como pasada, ¿verdad? Al Ministerio de A Salud. usted le toca, mi chiquita. Sufrí mucho, ¿verdad? Porque una cosa era, ay, vea qué lindo, y vamos a ir a ver infraestructura deportiva, parques recreativos y todo, y ahora voy a ver relleno, sí, entonces sus cambios, ¿verdad? Pero bueno, Y con las personas que hay que que bueno, pelearse y todo, es totalmente otro. entonces, no, es otro mundo, pero bueno, y después de asumir otros retos, pero al fin y al cabo creo que la visión que se tenía desde un inicio en cuanto al abordaje de la salud del país, poder conocer desde adentro el ministerio rector, que uno desde la caja ni siquiera sabe que Sí, existe, sí. ni siquiera tiene la menor idea de las complejidades y el abordaje que tienen o que debería haber tenido el Ministerio de Salud. Y ahora tener la posibilidad de generar esas líneas estratégicas, creo que ha sido, vea, el mayor crecimiento que puedo yo decirle de forma profesional en mi vida. Sí, me imagino. Y ir viendo. Son retos todos los días, gigantescos, todos los días. Pero más que retos es tener el liderazgo suficiente para poder generar cambios, hacer reglamentos y que estos se cumplan, Ujú, generar proyectos, que estos se concreten, ujú. derivar presupuestos y que estos se ejecuten. Y no terminando un gobierno, sino terminando un periodo, También le gusta entonces gerenciar. A usted digamos le que gusta la misma técnica que don Rodrigo. Yo veo que él busca personas con ese perfil de gerenciar, de yo te voy a ejecutoras, decir ejecutoras. y deme resultados. Es que Sí, sí, de eso se trata, porque si no, ¿para qué estamos? Para poder estar dando saluditos y muy bonito todo, sí, y eso no no. para hacer cambios realmente estructurales que necesitaba este país. Y ahí es donde creo que de los mayores éxitos que ha tenido este gobierno es tener un presidente visionario con conocimiento que nos ha llevado por buen camino en Ujú, la parte económica, porque esa era la sí, principal preocupación. sí. Pero más allá de esto es haber tenido la posibilidad de comunicarse bien con la población, Ujú. quitarnos la venda a
todas las personas Qué buena esa parte de comunicación, es de espectacular. cómo funcionaban las cosas y cómo realmente deberían funcionar Ujú, y tener la posibilidad, aunque nos criticaron un montón, de escoger por entrevista a su grupo de ujú, trabajo, ujú. de escoger, A los digamos, mejores. a gente Ah, idónea, no a sus amiguitos, o sea, gente pero gente técnica que ujú, en la vida había dicho, aquí estoy. Y que, que imagínense, nunca ha hecho política en su vida, porque usted incluye no, no, entre ellos, no, usted si usted no se imagina lo que yo pensaba de la política, ah, sí, me era, imagino, yo sí, decía, todos son ¿en qué desgraciados, todos estoy? son ladrones, todos son sí, yo sí, Exacto. sí, Yo, ¿en qué estoy? ¿Qué hice? Pero nuevamente, y aquí he aprendido también mucho de los políticos, en ujú, el sentido de que no hay sillas vacías en política no, y siempre se van a llenar por bueno o malo que sea la persona. sí, Entonces, si las personas buenas, que de alguna forma queremos hacer cambios y que tenemos el conocimiento para hacerlos, no apostamos a eso, después no se quejen. que no anden hablando paja, que nos está llevando candanga, porque está Exacto, sí. exacto. Doña Mari, yo sé que ya casi usted se tiene que ir y no hablamos mucha parte de política y gracias a Dios, porque la verdad es que me ha encantado hasta ahorita. Pero entremos un toquecito así rapidísimo en la parte política. Usted sabe que muchos ticos confunden ministro de salud con presidente ejecutivo de la caja. Muchos creen que es lo mismo Sí, pero y no. no, pero mucha gente cree que las municipalidades y lo que es a nivel de gobierno, la gente no entiende a veces qué le compete a uno, qué le compete a otro. Usted, por favor, le puede aclarar un poquito a la gente, el tico de a pie, cuáles son las competitividades que tiene el Ministerio de Salud como tal y qué es diferente con el CAN. Vean, aquí creo que más que tratar de quitarle un poco al tico de a pie, todo el tico de a pie tiene cercano lo que es un EVAIS, una clínica o un hospital y ha tenido, digamos, interacción con lo que es la prestación del servicio y Todos por eso empezamos para en... ellos Ah, ok. es salud, automáticamente dicen Caja Costarricense de Seguro Social. Y esa es la insignia y el orgullo de los costarricenses. A mí no me diga nada, está la Virgencita y la caja, ¿sí o Sí, no? ¿Verdad? sí, sí, Y sí, por sí, ahí sí. él dice, ¿verdad? Pero Sí, bueno, sí, sí, sí. la cosa es que ahí es donde normalmente en todos los países del mundo. Así funcionan, señoras y señores. Los ministerios son los rectores de la línea de trabajo. Ujú, Y en este caso el Ministerio de Salud es el rector de la salud de la población. Pero en este país ha sido tan pobre y de alguna forma la ley que ha defendido la Caja Costarricense de Seguro Social desde formas constitucionales en esa autonomía ujú. ha hecho que el ministerio sea un ente rector, vea, demasiado debilucho y poco funcional y Funcionarios. poco gestionador Ujú. en lo que es la prestación del servicio. Y ahí es donde esta visión de la gente la tiene un poco distorsionada, porque dice Ministerio de Salud, ah, no, es algo con caja. Y yo, Ujú. me encantaría, créame, ayer justamente en el No foro, cree eso. Todo el mundo, la gran mayoría de ticos creen ayer, que es lo mismo y vea, no es lo mismo. yo decía en el foro de salud de la OCDE, ¿cómo es posible que tengamos una junta directiva en donde hay 9 personas, 3 representantes del Estado, 3 representantes de los patronos y 3 de solidarista, Ujú. sindicalista y cooperativas, y no haya ni uno solo del Ministerio de Salud? Porque no se puede. Ni ni Más bien están viceministro. queriendo hacer un referendo para ver si quitan y despolitizan la caja y quitan hasta los de, no, más bien quieren que los manden menos. Y yo creo que más bien se necesita un poquito más. Si hay una cartera que es la rectora de que tenga más competencia sobre. Yo lo que digo es, no tenemos que estar descubriendo el agua tibia. Vean lo que hacen otros países. El problema es que nosotros tenemos un esquema de seguridad social que no tiene ningún otro país, Ujú, pero sin ese músculo operativo que de alguna u otra manera tiene la caja y de alguna forma las facilidades que le puede brindar el Ministerio de Salud para que este músculo operativo sea eficiente y no tienen ese ligamen de gobernanza, o sea, de que el ministerio le puede decir a la caja qué hacer y cómo hacerlo y hacerlo bien, ujú, y pues aquí vamos a seguir tirándonos los peluches y no resolviendo. Entonces, sí, hay cambios que hacer, sí hay mejoras, obviamente hay mucho que el Ministerio de Salud propiamente tampoco había hecho ujú. y se había involucrado, pero que también estamos tratando de socializar. Primero, vea, usted sabe que el Ministerio de Salud es el principal ente de movimiento económico del país. No, no lo sabía. Usted sabía que el Ministerio de Salud registra absolutamente todo lo que usted come, los alimentos, los cosméticos, los químicos, entre ellos los plaguicidas, los higiénicos, los Wow. medicamentos Sí, sí, y todo equipo y material biomédico. Aparte da las habilitaciones y toda la regulación para los permisos. Dígame si eso
no hay un abre la montón de trabajo. economía y el comercio y todo. Sí, Y eso lo hace el Ministerio de sí. Salud, pero la gente, vea, a menos que haya tenido interacción porque haya solicitado un permiso Pues o si un el registro, ministerio no aprueba tal producto, no se vende y no se comercia. Necesita estar en regla y el ministerio es el que tiene esa competencia y la que sí, exactamente. claro, sí, Y yo esa no es me había una pensado de esa manera. dirección monstruosa que tenemos a lo interno y que tiene que encargarse de fiscalizar adecuadamente y que estaba muy debilitada por muchas cosas y que también tenía listas de espera y hay cierta, digamos que mejoras que ya se están generando, pero que de alguna manera, si uno no tiene todo esto bien, todas las empresas que invierten en este país ven retrasados sus inversiones Ujú, porque el Ministerio de Salud no les da sí, y les habilita y los registra. ujú, Entonces, vea, y esa es una sola dirección. sí, Ahora, otra dirección, la dirección de gestión ambiental. O sea, en todo el mundo, la parte de gestión ambiental la tiene los ministerios de ambiente. En este país es el único que lo tiene el Ministerio de Salud. Y adivine cuál fue el chicharrón que me heredaron. Los rellenos sanitarios sí, y sí, toda la sí, gestión de sí, residuos sólidos que sí. no se hace en este país, alias la basura. Ujú, Todos los problemas de basura que de alguna forma tienen como responsabilidad los gobiernos locales, el Ministerio de Salud le toca fiscalizarlos y generar la política y las regulaciones y la para gente le que echa al Ministerio de Salud la culpa, si los municipalidades no ejecutan bien, es culpa del Ministerio de Salud porque esto es un desorden y eso le corresponde a salud. exactamente, pero el ministerio es el que tiene, digamos, ese sombrero de ente rector de la gestión de los residuos en el país y de la fiscalización Ujú. que se hagan adecuadamente. Pero mucha normativa no existía. Ahí es donde casi que en eso hemos pasado, en ¿Se puede generar simplificar la regulación. estructura de toda esa estructura? Hay una manera de simplificarlo, porque No, y todos solo son le he hablado con 2 direcciones. O sea, sí me imagino, está oiga. la Dirección de Vigilancia de la Salud, que es la que se encarga justamente de visualización, no solamente de las habilitaciones, pero más allá de revisar, ahí está la vigilancia epidemiológica, por ejemplo, Ujú, dengue, ujú, chikungunya, ujú. oropuche, de estar viendo el comportamiento de diferentes enfermedades y Fiebre también amarilla, estar que hoy estamos con esa locura de que esto de monitoreando esto, está, o sea, tenemos varias direcciones, una de investigación y una nueva que es la de gestión de transformación y salud digital, que es en ujú. donde estamos implementando todas las herramientas que pretendemos se operativicen y se mantengan en el Ahí tiempo. están trabajando mucho en conjunto con otros ministerios, ¿verdad? Esa es la idea que el trabajo en equipo se está gestionando muy bonito, porque el Sí, MISI tiene que ver ahí, tiene por gran parte supuesto. con esa Ahí parte. estamos siempre en mesas de trabajo, justamente MISIT y MINSA, más que todo porque tenemos demasiados productos que ya operativizamos, como el EUS. Fue la primera vez que se sacó de la caja en el sentido para dárselo a otras instituciones y cumplir efectivamente lo que es el expediente digital Ujú, único en salud, porque su expediente es suyo, sí, independientemente si lo atiende la caja, el CONAPDIS, el INSS, el medicina mixta, medicina de empresa. ¿para qué lo esconden el- tanto? Déselo a Exacto. la gente y que la gente haga lo Imagínese si uno no es médico, no sabe estar diciendo, ¿qué toma usted de medicamentos? Una pastillita blanca chiquitita con una rayita en el medio, dime, todas huevas.com. No, exactamente, mira lo muchacho. difícil que Sí, es, mientras que si usted puede interoperar, ujú, independientemente de quien le esté prestando la atención, usted, mira, este es alérgico a esto, toma esto, entonces ujú, no le puedo dar esto, o padece esto y probablemente venga por esto. ujú. Entonces, facilita Simplifica, y es una totalmente. seguridad para la persona. Y así un montón de alternativas. Desde ahorita que yo les puedo decir que tenemos el carnet digital de Ujú, la fiebre amarilla, que estamos digitalizando todo lo que es los carnets de vacunación. Entonces ya usted pronto va a poder nada más enseñarlo y tenerlo y no dar ese reguero de papeles y la trazabilidad de muchas, muchas, muchas moléculas, los sí, antibióticos, todo. entre otras cosas. Entonces, sí, esa ha sido una de las nuevas direcciones justamente implementada de este gobierno para poder brindarle facilidad, pero más allá, un real manejo en la salud de la población. Súper bien. Doña Mari, increíble. La verdad es que quedamos con temas ahí, Demasiado. un montón de temas quedamos, pero honestamente, más importante que todo eso es conocer a la persona, conocer un ser humano extraordinario. Le voy a hacer una última pregunta que me interesa mucho y creo que nos interesa a todos los costarricenses. Eh, si nosotros, toda la problemática que hemos tenido durante todos estos años ha sido por malas ejecuciones de gobiernos, de presidentes ejecutivos, de ministros, de cuánto tiempo se requiere, porque mentira que en un gobierno se van a arreglar las cosas. No, No se puede. Y no le estoy diciendo a usted, dígale a la gente, vote por aquel, vote por él, pero si Mari Munive tuviera la posibilidad de, no 4,
sino 8 años o 12 años, que sea el proceso. Y tal vez no usted, pero una persona que venga con la misma línea y establecerle una línea a la salud costarricense y se va a ir y por aquí nos vamos a ir hasta que estemos donde queremos estar. ¿En qué plazo podríamos soñar los ticos con por lo menos empezar a sentir un poquito de eso? Vean, eh, esto creo que lo hemos discutido mucho, no solo en Consejo de Gobierno, sino también antes con el señor presidente, porque digo, uno tiene que tener más o menos una idea de en qué se mete. Yo no lo tenía hasta que ya estaba así en las profundidades y yo dije, Estás efectivamente, porque yo soy de sacar y sacar y sacar y sacar brete, yo dije, "No, lo vamos a sacar, lo vamos a sacar". Y cuando uno se dio cuenta la inmensidad lo pega ahí. de lo que realmente se tiene que hacer, de que no se había hecho en tanto tiempo y de lo que de alguna forma para poder alcanzar y apenas estar en lo mínimo tenemos que producir de por lo menos 12 años. Ujú, Y ahí es donde, pero son 12 años con gente buena, ujú. que no robe, que Consecutivo, técnicos sí, que de alguna forma sepan lo que se tiene que hacer, pero más allá de gente honesta, que realmente que en esos trabaja. 12 años estamos incluyendo estos 3 años ya, Ah, o no, sí, yo diga, di, es que, porque aquí está metido su trabajo, aquí está vea, metido su trabajo. una de las cosas que a veces uno le duele mucho, porque yo soy de, independientemente de donde venga, si la idea es buena, hey, hay que Sí, continuar. Es un sí, sí, esfuerzo que de sí, alguna manera quedó empantanado o quedó sí. ahí guardado en una gaveta, hay que sacarlo Sí, no y hay que fijarse en los operativizarlo. colores de la idea. Pero mucha de esta política o politiquería es de, si viene de otro y viene con, aunque sea bueno, hey, Cerrémosle la puerta porque exacto, no es mi idea. exacto. Y ahí es donde el país retrocede y retrocede y retrocede. Y no hay visiones a largo plazo. Y los reales cambios se dan más allá de 4 años. Sí, Las políticas públicas duran 10 años. ujú, Y por eso el año pasado sacamos 3 políticas ujú, públicas. Hemos sacado cualquier cantidad de planes que duran 5 años. ujú, Pero más allá es tener a la gente que realmente los operativice, ujú. porque si no, eso se convierte en letra muerta Letra muerta, sí. como era antes y Ujú. como ustedes mismos eran testigos de que era, porque ustedes les apuesto que no sabían ni siquiera que era un relleno sanitario, o si lo sabían, no sabían la vida útil de los mismos, Correcto. que estábamos hasta aquí y que de alguna forma había una responsabilidad de parte de los gobiernos locales en operativizar todo lo que es la gestión de la basura Ujú, a nivel de su cantón. ujú. No lo sabían, ¿verdad? No. Ahora lo saben. Y así muchas de las líneas de trabajo que tiene el Ministerio de Salud y otros los hemos dado a conocer porque la transparencia es lo que hace de alguna forma que uno no solamente esté fiscalizado por la población, sino también que uno tenga un control cruzado para ver si las cosas se están haciendo de la mejor manera. Entonces, creo que nuevamente se tiene que tener gente que trabaje para el pueblo, que sepa que las prioridades, digamos, hay que delimitarlas adecuadamente y que de alguna forma tenga una visión país a largo plazo Sí, y no solamente por un periodo de tiempo para un gobierno o para sus propios intereses sí, como ha sido por mucho tiempo. sí. Pero sí se puede, ¿verdad? Y ¿Hay con vea, qué? De sobra. se lo digo, una persona que en la vida pensaba estar en estos zapatos, mucho menos ser vicepresidenta de la República y que creo que a mucho orgullo he generado, por lo menos con el mayor esfuerzo, el mejor papel que he podido Ujú. en todos los sombreros que me han brindado. Doña Mari, sin palabras, usted no se puede ir de aquí sin decir mae, 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 ¿verdad? Porque aquí al presidente lo dice, lo dijo doña Pilar, aquí usted no dice mae, 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 y usted no estudió ahí en Ni en Desamparados. el liceo, ni en En el Hito, ma- ni nada, Dios ok, guarde, ¿verdad? Entonces, antes de irse y antes de ok. despedirse con la frase, eh, súper inspiradora su historia, y no me quiero ir sin que usted, por favor, le tire unas palabritas pues este mes es el mes de la mujer, pero no se ocupa ver el género para inspirarse con una historia. Y creo que yo estoy saliendo inspiradísimo, me imagino todos los demás cómo lo van a quedar de agradecidos con su historia. Así que por favor, ahí están los muchachos y me dice, Vean, tal vez aquí sí, para dedicárselo al mes, digamos, donde uno conmemora lo que es la mujer, pero más allá, yo creo que yo no me enfoco en conmemorar, digamos que esfuerzos pasados, sino que con lo que hago al día a día demuestro lo que pueda, lo valiosa que es una mujer. Y ahí es donde usted, con su esfuerzo, con lo que habla, con lo que lucha, con lo que saca adelante a sus hijos, con lo que saca adelante a su familia, con lo que saca adelante un hogar, demuestra más allá de palabras, son obras. Así que, mae, 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 gracias por este espacio diferente. Más bien me sacó de la cotidianidad de estar hablando de todos los temas de siempre y gracias porque
Si uno lo hizo, cualquiera lo puede hacer. Doña Mari, yo estoy empezando un proyecto y yo también es una historia, entiendo lo que es no imaginarse uno que va a hacer algo y estar haciéndolo y disfrutarlo y meterle toda la pasión, toda la entrega y todas las ganas y de verdad, muchísimas gracias por estar acá y no, nos queda viendo otra entrevista ahí como con la parte un poquito más técnica y todo el asunto, pero de verdad, muchísimas gracias. Ojalá que la hayan disfrutado tantísimo como yo y nos vamos retirando. No se olviden de ver nuestro contenido en TikTok TV Latina Digital, YouTube TV Latina Digital y nos pueden buscar en nuestras diferentes plataformas digitales y nuestras diferentes redes sociales y por supuesto acá en TV Latina Digital y en su programa Mae TV. Doña Mari, muchas gracias a todo su equipo y a todos los muchachos, que Dios los bendiga y como siempre,